Sir Haste, creador de un video el cual trata de explicar por qué Dios no existe dando sus propios fundamentos y argumentos. Aunque he de decir que realmente la forma en la que creó su video no me convence del todo. Así que el día de hoy, yo, Tadeo Elimelech, desmentiré con mis propias palabras el planteamiento de esta persona. Así que comencemos por la primera parte del video. En la primera parte del video se nos muestra cómo hay una serie de imágenes que nos muestran probablemente cómo eran ciertos sucesos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, tal vez de otros sucesos de otros conflictos armados como pudo ser las pocas batallas de la Guerra Fría. Y aquí es donde tal vez haya surgido una pregunta que muchos habrán hecho: ¿por qué Dios es bueno? No hace nada ante los actos malvados, pues en pocas palabras la respuesta es el libre albedrío. Pero para fundamentar más esto se los explico. En pocas palabras, Dios nos dio la oportunidad de hacer lo que queramos, sin importar qué tan malo o bueno sea. Pero ¿por qué? ¿No que era acaso malo hacer cosas malas? Sí, pero como dije, todo se basa en el libre albedrío. Y es que Él, o sea Dios, respeta este movimiento, sin importar lo que hagamos. Como dije, sin importar qué tan bueno o malo sea. Y como dije, es porque lo respeta, porque nos ama. Pero entonces, si se supone que nos ama, ¿por qué al hacer demasiados delitos, demasiados pecados, Él nos manda directamente al infierno, si también lo hace al romper alguno de los 10 mandamientos? Sí, tal vez eso es lo que uno piense, que el propio Sir Haste dijo que, en sus propias palabras, Dios era un ser omnipotente que nos vigilaba cuando quisiera, donde quisiera, como quisiera. Y sí, tal vez así suene, pero desde mi punto de vista así no lo es. Es decir, si Él respeta nuestro libre albedrío, eso quiere decir que Él también respeta ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, como puede ser la privacidad. Además, técnicamente Él no es el que nos envía al infierno, sino nosotros y todos nuestros actos, los cuales nos llevan a diferentes niveles del infierno. Que, por si no sabías, el infierno se divide en diferentes niveles, y mientras más grave sea tu delito, más profundo irás. Pero esto no significa que no nos quiera, ya que de no hacerlo no habría forma de perdonarnos, o no habría forma en la que nosotros podríamos disculparnos con Él. Pero afortunadamente sí la hay, la cual se trata de la confesión, en el cual nosotros ante un Padre declaramos nuestros pecados y a través de cierto proceso pasamos por una purificación espiritual, librándonos de todo pecado que hayamos hecho y dándonos una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Además, si haces algo malo pero no fue o lo suficientemente grave, o hiciste algo muy malo pero fue una única vez, entonces una vez ya hayas cumplido tu trabajo en el mundo físico, muy probablemente terminarás en el purgatorio, que, a pesar de lo que podría sonar, es un lugar bonito, pues resulta que al fin y al cabo terminarás yendo al cielo sí o sí. Solo que deberás pasar por ciertos procesos para poder purificarte de aquellos delitos. Pero como dije, una vez hayas terminado con esos conflictos, podrás ir al cielo. Ahora bien, con esto cubierto, vayamos al tercer punto. Para este momento, Sir Haste nos dice que Dios es un invento que solo se inventaron las personas para atraer mucho más dinero. Sí, creo que desde mi punto de vista es una farsa, pues sé que hay varias pruebas en las cuales podemos verificar que Dios no es más que un invento. Alrededor del mundo se han visto y reportado varios momentos de resurrección y reencarnación, que si bien no son lo mismo, ambos son una prueba de lo que podríamos decir como la existencia de Dios y los milagros. Además, el dinero ¿y qué pasó con el dinero? Pues muy simple.
Estoy más que seguro que todo el dinero recaudado en iglesias o instituciones religiosas se usarán de buen uso, pues he visto cómo varias gente lleva ese dinero a varias partes de África y de ahí se pueden ayudar a las comunidades de aquellos lugares. Pues yo lo he visto con mis propios ojos, me han enseñado evidencia. Eso es un buen uso del dinero, y si no lo es, entonces no sé qué podría hacerlo. Con esto, pasemos con la siguiente fase, que es el paralelismo, que podríamos decirle así, con otras religiones. Esto es respecto a la resurrección de Jesús, pues se nos dice que Él resucitó al tercer día. Si analizamos un poco bien el resto de culturas, como puede ser la egipcia, la japonesa, tal vez la maya, nos podremos dar de que también ciertos personajes de aquellas religiones reencarnan al tercer día. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Pues muy simple, con la cuestión de Jesús. Esto de que reencarnó al tercer día no es más que una expresión de que Dios venció la muerte y regresó a la vida. Así de simple, no es que realmente Él haya resucitado al tercer día de su muerte, sino que solo es más bien una expresión para, en pocas palabras, decir que Jesús logró derrotar a la muerte. Ahora, pasando a los siguientes puntos, se nos comenta en cierta parte de que en base a los horóscopos, la Tierra se divide en diferentes fases que duran de cierto milenio a cierto milenio, siendo que al final de los horóscopos, este contaría como el final del mundo. Ahora, se nos explica que esto no podría ser cierto, pues ya desde años anteriores, desde por ejemplo el 94, ya hay gente que anda diciendo que el fin está cerca. Y si tomamos esto como cierto, técnicamente es que ellos están diciéndolo 20.000 años, 2.000 años antes de que esto suceda. Cosa que desde mi punto de vista no es así, puesto que más bien esto tal vez se podría relacionar al Apocalipsis de la Biblia, la última parte en la que se nos cuenta sobre todos los desastres y la llegada de Jesús. Sin embargo, esto más bien se refería a que esto sucedería en la ciudad de Roma, no específicamente todo el mundo. Así que técnicamente de que estemos cerca del final es muy probable que no sea así y que nuestra vida como especie siga avanzando hasta cierto punto. Esperen, como especie. Como los dinosaurios, ¿no? Exacto, ese es el siguiente punto que tocaba hacer Heist. En este se nos contaba, obviamente, de quizás una de las disque mejores pruebas de que Dios no existe. Los animales prehistóricos, o más específicamente, los dinosaurios. Sin embargo, aquí hay algo que muy probablemente no sabías, y es que a lo largo y ancho de la Biblia, muchas veces se nos dice de ciertas bestias que, si analizamos un poco, a veces nos podrían sonar a ciertos animales que conocemos actualmente. Sin embargo, ciertas características que se nos mencionan muy probablemente sonarán más a las de un animal prehistórico, como un mamut o alguna especie de dinosaurio de gran tamaño. Además, hay que recordar que Dios creó todo en este mundo, ya sea planta, microbio, hongo o ser vivo. El punto es que Él lo creó, desde el mar hasta la tierra, desde el agua hasta el aire y, cómo no, desde lo inanimado hasta lo animado. Y en este caso no es la excepción, pues como dije, Él creó todo, y si creó todo, eso significa que Él también debió crear en algún momento de la historia a los dinosaurios. Además, se nos habla de muchas criaturas que tienen ciertas similitudes con estos animales, como puede ser el caso de Behemoth. Según su descripción, comía hierba como buey, tenía una enorme y larga cola tan gruesa como un cedro y sus patas eran tan fuertudas y poderosas como una barra de acero. Al principio uno pensaría que la descripción sonaría concuerdo a un elefante o un hipopótamo, pues ambos animales son omnívoros, aunque en el caso del hipopótamo es omnívoro, y las patas son, aunque regordetas, muy fuertes. Sin embargo, ninguno de estos dos animales concuerda con lo de la cola tan gruesa como un cedro.
Hasta el día de hoy, el único animal que podríamos decir posee una cola larga y gruesa son la ballena o el cocodrilo. Sin embargo, no hay cierta similitud con la descripción que nos daban, pues en el caso de la ballena posee aletas que no son tan fuertes y su cola no es exactamente gruesa. Y en el caso del cocodrilo, él es carnívoro y sus patas no son tan fuertes que digamos. Así que alguna descripción con algún dinosaurio de cuello largo como el brachiosaurio o el diplodocus concuerda. Y entonces me vas a decir, entonces tu planteamiento es que tal vez los dinosaurios existen en la Biblia y podrían ser un registro de que Dios existe. Ok, pero si es así, ¿dónde están actualmente? Pues muy fácil. Se nos explica en cierta parte de la Biblia que una cosa que haya cumplido su propósito ya tiene el derecho a extinguirse. Es decir, en pocas palabras, los dinosaurios en su momento desarrollaron su propio propósito y una vez ellos lo cumplieron, se vieron a extinguirse, o más bien decidieron extinguirse. Aunque claro, como repito, si no te consideras muy concierne de esta respuesta, cabe aclarar algo, y es que si no estás convencido con esta respuesta, cabe recalcar, y que hay varias evidencias a favor de esto, que las aves técnicamente son dinosaurios, pues tanto dinosaurios no avianos como dinosaurios avianos, que es como se les llama a las aves, comparten un ancestro en común que muy probablemente fue el que dio origen a estos dos grupos, y que como dije, es el caso de los dinosaurios no avianos los que tuvieron que o decidieron irse, mientras que los dinosaurios avianos decidieron aún quedarse un tiempo más en el planeta Tierra. Con toda esta cuestión podríamos decir que Dios y todo el ateísmo está derrumbado, pero que Dios existe. Además de que no solo mi video es una respuesta ante el ateísmo de que Dios sí existe. Créanme que alrededor del mundo hay varias evidencias y hay varias pruebas que demuestran que alguna vez Dios, o que más bien Dios sigue aquí. Como pueden ser algunos trozos de la cruz que alguna vez Jesús tuvo que cargar, o con el pañuelo con el que este último se secó. Además de que claramente hay montones de videos, libros y que muy probablemente alguna que otra película que trate de explicar que el ateísmo está incorrecto. Pues realmente alrededor del mundo hay muchas, pero muchas pruebas de que Dios alguna vez rondó por esta tierra y que muy probablemente regrese en algún futuro muy lejano. Soy Tadeo Limelec y hasta aquí mi reporte.